Buenos días, hermanos, qué gusto saludarlos y verlos. Vamos a continuar nuestro estudio en el versículo 26, el capítulo 1 de Lucas, versículo 26. Habíamos visto cómo Lucas va presentando de una manera muy ordenada la misma historia que ya otros habían contado, los mismos hechos, pero tratando de darles una secuencia histórica, ¿verdad? Y cronológica. Habíamos visto cómo nos va dando los antecedentes, primero del nacimiento, el anuncio del nacimiento de Juan el Bautista, y ahora, a partir de este versículo, vamos a ver el anuncio del nacimiento de Jesús. Nosotros vemos aquí cómo el mismo mensajero que fue a avisarle a Zacarías, el sacerdote, del nacimiento de Juan, es el mismo que ahora le hace el anuncio a María. Y esto pues es muy explicable, ¿verdad? Porque ambos personajes iban a tener pues ¿qué diríamos? Un trabajo, un propósito de parte de Dios que los iba a mantener muy unidos, ¿verdad? Y ya desde el principio es el mismo mensajero el que anuncia los dos nacimientos, ¿verdad? Y dice que fue enviado a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David. Entonces nosotros vamos a situarnos geográficamente. Estamos en un lugar de Galilea, esto es Galilea, llamado Nazaret. Y aquí vive una joven, virgen, pero desposada ya, que quiere decir ya comprometida en casamiento. Y recordemos que en la cultura judía, estar desposada quería decir compromiso, como si ya se hubiera realizado el matrimonio. Y nosotros vemos aquí el cuidado de Dios, porque aunque era virgen, pero ya tenía una protección de esposo, ¿verdad? Ya era una prometida, ¿verdad? Ya tenía un respaldo. Entonces a esta virgen le llega el ángel. Ahora recordemos, la región aquí donde está Nazaret, Galilea, es la región más alejada de donde están habitando en ese tiempo las 12 tribus. Está en el límite de la gente gentil, por eso a Galilea se le llamaba Galilea de los gentiles. Otra característica del lugar es que la gente de aquí era vamos a decir, lo más alejado de lo que era el rito y la pureza de la creencia judía, ¿verdad? Estos eran personas más simples, personas más rústicas en comparación de las que vivían en Jerusalén, que eran apegadísimas a punto y coma a todo lo que se refiriera a religión. En cambio acá eran un poquito, vamos a decir, más relax. ¿Por qué? Porque tenían un contacto más cercano con los gentiles. Entonces los de aquí no veían muy bien a los de acá, ¿verdad? Es como aquí en nuestro México, ¿verdad? Que los del centro nos ven a nosotros como medio rústicos. Isaías se había referido a Galilea de los gentiles. Sí, lo estamos refiriendo. O sea, ya no son propiamente judíos puros. Sí. A nosotros en el centro mucho tiempo nos han llamado el bárbaro norte. El bárbaro norte. Qué mentira. Así que desde nuestra forma franca de hablar, directa,
nuestro tono, ¿verdad?, más recio que el del centro. Total, así sucede, ¿verdad? Y casi siempre el norte tiene esas características en casi todos los países, ¿verdad? Entonces nosotros vemos, ya nos situamos dónde es el anuncio, ¿verdad? El anuncio del nacimiento de Juan había sido en Jerusalén, en el templo, pero ahora ese anuncio es en el lugar llamado Nazaret, en Galilea. Muy bien, ¿verdad? Entonces sigue diciendo nuestra lectura de hoy que esta persona era de la casa, estaba desposada con un varón llamado José, de la casa de David. Y el nombre de esta mujer virgen era María, que en el hebreo es Miriam. Nosotros vemos que es el mismo nombre que tenía la hermana de Aarón y de Moisés, ¿verdad? Miriam es en el hebreo, ya en el español es María, ¿verdad? Y el nombre significa, no hay mucha seguridad, pero lo más probable es que signifique exaltada, el nombre de María. Dice, y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, esta versión dice, salve muy favorecida, ¿verdad? Y dice, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Salve muy favorecida, o sea, es un saludo muy especial, muy de alta categoría. Y imagínense a la muchachita, jovencita, virgen, de un lugar tan rústico, ¿verdad? Ella debía tener conciencia de su propia, vamos a decir, insignificancia, sin menospreciar, sino simplemente por el tipo de persona que era y el lugar donde vivía, ¿verdad? Entonces, este es un saludo que podemos pensar, bueno, ¿para qué servía este saludo? Pues simplemente para hacerla sentir muy bien, a pesar de su pequeñez que ella sentía que era, ¿verdad? Una persona de escasa importancia, vamos a decirlo así. Muy favorecida, o sea, muy favorecida ¿de quién? Pues de Dios. Y el ángel sabía por qué era tan favorecida, porque venía a hacerle un anuncio muy importante, ¿verdad? El Señor es contigo. O sea, no nada más tienes el favor de Dios en esto que te vengo a comunicar, sino que en todo lo que vaya a seguir después del mensaje, tienes la fortaleza de Dios. Por eso sigue diciendo, el Señor es contigo, o sea, ten confianza. Bendita tú entre las mujeres. Muchos eruditos piensan que esta última frase fue extrapolada, o sea, sacada de otro lugar y puesta aquí, porque es mencionada cuando María visita a Elizabeth, la misma frase. Pero de todas maneras, sea o no que haya sido puesta en este lugar, nos indica que la misión que va a tener María de ser portadora de ese Hijo de Dios va a ser una bendición, no nada más para ella, sino para mucha gente a través del Salvador. Entonces, bendita tú entre las mujeres, por haber sido escogida entre muchas. Ahora vamos a pensar, el Mesías había sido anunciado, profetizado desde el Antiguo Testamento, muchas veces por varios profetas. Entonces todas las mujeres vírgenes en Israel siempre pensaban, ¿seré yo? ¿Seré yo? Ay, ¿me tocará a mí? ¿Me escogerá Dios para ser la madre del Mesías? Porque tenía que ser una virgen, ¿verdad? Entonces todas las personas jóvenes y vírgenes se preguntaban esto, ¿verdad? Ahora María, por su condición, quizá muchas pensaban, debe ser una mujer importante para que Dios la escoja. Y María pues no era importante desde el lugar en donde vivía, ¿verdad? Pero iba a ser bendita entre las mujeres. Dice, mas ella cuando le vio se turbó por sus palabras. O sea, vio al ángel y fíjense que no le pasó como a Zacarías.
Zacarías ve al ángel y se pone todo temeroso. Ella dice que también se turbó, pero se fijan que no por la presencia del ángel, sino por las palabras del ángel. Se turbó por sus palabras. Oye, ¿por qué me saluda así? ¿Por qué me dice un saludo tan elegante, tan elevado? ¿Verdad? ¿Por qué? ¿Qué fin tiene este saludo? ¿Qué propósito tiene? Y los eruditos dicen que todas las mujeres debían de reflexionar como reflexionó María. María se quedó callada ante el saludo, pensando, y ahí nos dice qué significaría, ¿verdad? Dice que siempre que reciban así un saludo con halagos, deben de pensar, bueno, ¿y qué fin tiene? ¿Qué propósito? ¿Verdad? Porque muchas veces nos vamos con la finta de que, ay, es que yo soy muy bonita, o yo soy muy buena, y se nos va la onda, y no pensamos en qué propósito puede tener aquellas palabras halagadoras que nos están dirigiendo. A lo mejor el propósito no es tan bueno, y no nos detenemos a pensar en el propósito, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, esta es una enseñanza para nosotras como mujeres. Tenemos que reflexionar en las palabras que nos dirigen, ¿verdad? Y entonces sigue diciendo, ¿verdad? ¿Qué salutación sería esta? Y entonces el ángel le dijo, o sea, María no contestó nada, María se quedó pensando. Y entonces el ángel le dijo, no temas. O sea, porque como se quedó callada y las palabras pues la turbaron, no temas. O sea, darle tranquilidad, ¿verdad? Porque has hallado gracia delante de Dios. Y fíjense que no dice que Dios encontró gracia en María, sino que ella encontró gracia, o sea, que encontró el favor de Dios. O sea, Dios vamos a decir que la seleccionó o la hizo diferente con su favor. Ella tuvo el favor de Dios, o sea... Aquí puede haber un juego de palabras. Si sí. María es exaltada, sí. pues entonces le está exaltando. Sí, ¿verdad? ¿Y qué es lo que la exalta? El favor de Dios sobre ella, ¿verdad? Entonces aquí, eso es muy importante, porque muchos presentan a María como que María ya estaba llena de gracia. Y no, la gracia fue tener el favor de Dios, ¿verdad? A ser escogida por Dios. Ese es el favor. Entonces viene el mensaje, ¿verdad? ¿Y en qué consiste esta gracia de Dios? Dice que ha sido escogida. Y le dice, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Entonces le dice, ahora, así como estás, tú vas a concebir y vas a dar a luz un hijo. Y su nombre va a ser Jesús. Estamos acostumbrados a conocer la traducción del nombre de Jesús como Salvador, simplemente Salvador. Pero la traducción literal del nombre Jesús, que empieza con Y, es Jehová salva. En el nombre de Jesús está el nombre de Dios, Jehová salva. ¿Se acuerdan que muchas veces nos dice la Biblia Yahvé, ya, ¿verdad? Entonces ahí está el nombre de Dios, Jehová salva, ¿verdad? Muy bien, y seguimos adelante en la lectura. Entonces el mensaje que le da a María, aparte de que va a tener un hijo, que le va a llamar Jesús, dice, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre,
Entonces, ya desde aquí está diciendo que no va a ser cualquier persona, que va a ser una persona grande delante de Dios y grande delante de los hombres. No nada más en el cielo, sino también acá abajo, en la tierra. Y será llamado Hijo del Altísimo. Ahí está el grande en el cielo y en la tierra, ¿verdad? Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. O sea, confirmado que será grande en la tierra. O sea, aquí se está cumpliendo la promesa hecha por Dios a David, que de su descendencia levantaría un rey, que sería un rey para siempre, ¿verdad? Y sigue confirmando esto cuando dice, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Hay muchos reyes que sus dinastías duran muchos años, 200, 300, 500 años, a veces hasta un poco más, pero aunque son dinastías que duran mucho tiempo, terminan. Pero este rey, dice, será Dios rey para siempre. Y lo confirma, su reino no tendrá fin, ¿verdad? O sea que es un rey eterno, ¿verdad? Este Jesús que va a ser hijo de María. Este es el anuncio que recibe María. Seguimos con el versículo 34. Nosotros vemos aquí, ¿verdad?, cómo María dice, bueno, soy virgen, ya el ángel me dijo que tendré un hijo, ¿verdad? Y dice, y ahora, porque le dice el ángel, y ahora concebirás, ¿verdad? Dice, bueno, voy a tener un hijo, ¿cómo? Y entonces ella dice, tiene algo que preguntarle al ángel, ¿cómo va a ser esto? Esto que ya va a ser, ¿verdad? Fíjense que ella acepta el hecho de inmediato, como cuando dice, ¿cómo será esto? Entonces, esto va a ser, ella está creyendo que lo es. Es la diferencia con Zacarías. María cree de inmediato en lo que el ángel le está diciendo. Zacarías dijo, ¿y cómo puedo saber que es cierto? ¿Qué diferencia? Y lo que a María le interesa es, bueno, no el hecho en sí, sino la manera, porque soy virgen, no conozco varón, ¿cómo va a ser? Entonces es su preocupación. ¿Tengo yo que hacer algo? ¿Tengo yo que comportarme de cierta manera? ¿O qué? ¿Verdad? ¿Qué debo hacer? Es la inquietud de María, ¿verdad? Entonces, el ángel le dijo, ¿verdad? Y la respuesta de María es, yo sé que tiene que ser una virgen, pero pues para tener un hijo se necesita un varón, y yo no conozco varón, entonces, ¿verdad? ¿Cómo? Entonces la respuesta del ángel. Hermana, aquí la palabra conozco habla en un sentido más profundo que es un simple conocimiento, ¿verdad? Porque ya estaba desposada con José, o sea, sí en ese sentido superficial sí conocía ya por lo menos a José, ¿verdad? Está hablando de tener intimidad con algún varón. Sí, el pastor hace una observación muy pertinente. En la Biblia, la palabra conocer, cuando se refiere a pareja, significa ya tener relaciones íntimas. Y María no tenía relaciones íntimas todavía, por eso dice, no conozco varón. Quiere decir, no he tenido nunca relaciones con un varón, ¿verdad? Entonces, por eso pregunta, ¿cómo? ¿Verdad? Y entonces el ángel le dice, ¿verdad? El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. El Espíritu Santo vendrá sobre él. Fíjense que aquí es muy característico que es la tercera persona de la Trinidad
la que vas a estar sobre María. Y la sombra del Altísimo te cubrirá. Y esto nos recuerda cuando el pueblo de Israel estaba emigrando, estaba en el desierto, y cómo de día la sombra de la nube cubría al pueblo y lo protegía. Era la presencia de Dios en él, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, es una, vamos a decir, una forma fácil de entender en cómo, así como había la sombra, la presencia de Dios cubierto al pueblo, ahora también venía a ejercer su poder, por cuando dice que el poder del Altísimo estará sobre ella y le hará sombra, ¿verdad? Es la misma presencia en una figura fácil de captar por el humano, porque de otra manera las cosas invisibles de Dios pues son muy difíciles de captar por la mente humana. Pastor Baquey. En el medio rural se usa el verbo cubrir. Sí. Para el acto de fecundación. Sí, sí. Un animal cubre a la hembra. Sí. Se usa ese verbo. Sí, quizá viene de aquí, ¿verdad? De este uso de la escritura viene el uso en el ambiente más simple, ¿verdad? Que es el rural, para usar la misma palabra. Muchas de las palabras que quedan en nuestra gente de campo son palabras del español antiguo y son palabras muy de la escritura, ¿verdad? Por ejemplo, ellos no dicen tanto dar a luz, dicen parir, ¿verdad? Tanto para los animales como para la gente. Y nosotros ya más cultivados, ya no usamos esas palabras, ¿verdad? Ya usamos palabras más eufemísticas, que suenen mejor, ¿verdad? Pero en el medio rural se siguen usando las palabras netas con su significado neto, ¿verdad? Son más simples las personas. Entonces viene la explicación, ¿verdad? Y dice, por eso el santo ser que nacerá será llamado y también hijo de Dios. Y el ángel, nosotros podemos pensar que qué difícil es esto para asimilarlo la mente humana, ¿verdad? Entonces por eso luego le pone la comprobación de lo que le está diciendo, ¿verdad? Yo me voy a adelantar al versículo que dice al final, nada es imposible para Dios. O sea, esto que te estoy diciendo no es difícil para Dios, porque para Él no hay nada imposible. Y para demostrártelo, te voy a decir, tu parienta Elizabeth, a la que todo mundo llamaba estéril, está esperando un hijo, estéril y vieja, está esperando un hijo, y no una probabilidad, ya es su 6º mes para ella. O sea, la prueba de las cosas que hace Dios, ¿verdad? Porque nada hay imposible para Dios. Y tu parienta, ¿verdad? Ya tiene 6º mes de embarazo, ¿verdad? Porque nada hay imposible para Dios. Y entonces María, ya con esa tranquilidad y con esa seguridad de que no tiene ninguna duda con respecto de lo que va a pasar con ella, le dice, he aquí la sierva del Señor. Fíjense, la sierva del Señor, ¿verdad? Dispuesta. Hágase conmigo conforme a su palabra. O sea, dispuesta y aceptando. Y fíjense qué respetuoso es Dios. Hasta que ella aceptó. Entonces ya el ángel se fue. Ya con la seguridad de que ella estaba conforme, estaba dispuesta. Entonces ya el ángel cumplió su misión y se retiró de la presencia de María. Muy bien, vamos con el versículo 39. Miren, entonces dice que María, en aquellos días levantándose, fue deprisa a la montaña
a una ciudad de Judá, deprisa, o sea, tenía apuro por ir a aquel lugar, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Cuando nosotros lo leemos bien de carrerita y lo sentimos que dio unos pasos y llegó. Pero vamos a ver el mapa. Aquí está Nazaret. Y María sale deprisa aquí y camina y camina y camina y camina y camina y camina, pasa por Jerusalén, llega a las montañas de Judá, a una ciudad de las montañas de Judá, acá al sur. ¿Verdad que no es igual así leerlo que verlo en el mapa? Y lo más probable que en estas montañas de Judá el lugar haya sido Hebrón, donde vivía Zacarías, porque los sacerdotes tenían lugares muy específicos para habitar, y Hebrón era un lugar muy importante. Recuerden que aquí en Hebrón fue donde habitó, ya lo habíamos mencionado, Abraham, donde habitó Isaac, donde habitó Jacob. Pero era su lugar de residencia, aunque tenían los ganados acá por Berseba. Pero era el lugar, ahí estaba la tumba de los patriarcas. Allí fue coronado David rey, en Hebrón. O sea, era un lugar muy importante. Llega aquí a la casa de Elizabeth en las montañas de Judá. Entonces ya nos hicimos cargo de todo lo que caminó para llegar. En la actual geografía de Israel, Sí. el lugar donde vivía la familia de Juan Bautista se llama Ein Karim, Ajá, y hay un templo ajá. Sí. en recuerdo de En recuerdo. Ein Karim. En Karim. Muy bien, gracias, pastor, por esa información extra que tenemos, ¿verdad?, del lugar. Entonces, dice que cuando entró y saludó a Elizabeth, dice que la criatura saltó en el vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Nosotros tenemos en la Escritura ejemplos de gente que de pronto es llena del Espíritu Santo. Tenemos el caso de Saúl, ¿verdad?, cuando Dios lo llama para ser rey. Cuando todavía él andaba buscando las almas de su papá, ni idea tenía, y Dios lo escoge y lo llena de Espíritu Santo y empieza a profetizar. Y se hace un dicho que dice, también Saúl entre los profetas, ¿verdad? Así Elizabeth en este caso, ¿verdad? El hecho de estar María en su presencia y que el niño, Juan dice que iba a ser lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. Entonces, toda esa, vamos a decir, presencia espiritual hace que también Elizabeth sea llena del Espíritu Santo, ¿verdad? En ese momento, cuando María la saluda. Muy bien, seguimos con el versículo 42. Miren, dice que Elizabeth exclamó a gran voz y dijo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Elizabeth no sabía ni qué con María, pero como estaba ahí en el Espíritu Santo, estaba profetizando, ¿verdad? Entonces supo de inmediato que María era la escogida de Dios para que naciera de ella el Mesías. Por eso le dice, bendito el fruto de tu vientre, ¿verdad? Está profetizando ella. Y luego, fíjense, en ella ya era, vamos a decir, una cosa muy obvia, la bendición que Dios había hecho con ella a su edad estéril, ser mamá. Pero cómo ella, vamos a decir, que deja de lado esa bendición para reconocer la bendición mayor de María. ¿Sí? Ni por un momento le dice a María, ¿qué crees? Estoy embarazada y mi hijo va a ser especial. Para nada, sino le reconoce a María
está sobre ella. De alguna manera sus palabras son de humildad hacia ella y de reconocimiento hacia María. Si ustedes se fijan, ¿verdad? ¿Por qué me concede esto a mí? Que la madre de mi Señor venga a mí. O sea, qué privilegio he tenido que hayas venido a saludarme. Qué privilegio. ¿Por qué se me concede a mí? Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. O sea, hasta el bebé se puso contento de que hayas venido, ¿verdad? Qué distinción me hace el Señor que tú vengas a visitarme. Y fíjense aquí, esto a veces lo pasamos con mucha ligereza cuando dice, y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que fue dicho de parte del Señor. Aquí está haciendo una comparación entre su marido y María. Bienaventurada la que creyó, porque hubo otro que no creyó. Bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que fue dicho de parte del Señor. Entonces, muy bien, vamos a seguir con la lectura, versículo 46. Miren, aquí nosotros tenemos esta oración o canto de María, que en las liturgias se conoce como el Magnificat. En las primeras lecturas que hicimos nos presenta a María con sus características, y aquí María se está presentando delante del Señor, primero agradeciendo lo que el Señor hace con ella. En los primeros versículos, engrandece mi alma al Señor, o sea, le da todo el reconocimiento de lo grande que Él es, ¿verdad? O sea, su alma, su espíritu se abre hacia el Señor para reconocer la grandeza del Señor, y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. O sea, de alguna manera está ya reconociendo la obra de salvación que hace Dios y la seguridad de esa salvación, porque dice mi Salvador. O sea, ella es salvada por Dios, ¿verdad? Contrario al concepto que tiene mucha gente de que ella es la que salva. Ella es salvada por Dios, ¿verdad? Mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva, siendo yo tan insignificante, una mujer tan sin importancia. Miren, tanto ella como José eran de la casa de David, descendientes de David, pero para ese tiempo los descendientes de David eran personas comunes y corrientes. Nosotros podemos tener abuelos que ni sabemos que hayan sido grandes personalidades, pero allá hace 100, 200, 300, 500 años, que ni idea tenemos. Ya para ahora somos gente común y corriente. Así era María. Y hasta, vamos a decir, como dice ella, insignificante, ¿verdad? ¿Por qué? Porque era pobre, porque vivía en un lugar apartado, porque vivía en un lugar no reconocido como un lugar de mucha cercanía con las prácticas religiosas, ¿verdad? Entonces por eso dice, ha mirado la bajeza de su sierva. Ella se reconoce que no tiene ningún mérito en sí, sino su mérito está en ser escogida por el Señor. Pues he aquí, desde ahora me dirán, bienaventurada todas las generaciones. Y aquí se sale de ella misma, de darle gracias a Dios para presentarse la influencia que va a tener este hecho que le escogieran hacia las demás gente. Por eso habla de las generaciones.
me dirán bienaventurada todas las generaciones. ¿Por qué? ¿Porque yo soy importante? No. Ella misma dijo, Dios vio la bajeza de su sierva, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso, porque Dios me ha levantado, porque Dios me ha hecho especial, no por mí, sino por Dios, ¿verdad? Santo es su nombre. Y aquí vemos esa reminiscencia del libro de Isaías, en donde en todo el libro se le llama a Dios el Santo de Israel. Santo es su nombre. Seguimos con la lectura con el versículo 50. Entonces aquí está haciendo una reflexión sobre cómo obra Dios, ¿verdad? Cómo Dios acepta a los humildes, a los que son de corazón sencillo, y a los poderosos, a los que confían en sus riquezas, en su poder, en sus armas, en su fama, en su calidad de personas importantes. Dios no los toma en cuenta. Por eso dice, ¿verdad? Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones. O sea, todo lo que es importante lo hace Dios con su poder. El hablar de su brazo es el brazo que actúa, ¿verdad? Como cuando dice que la mano derecha del Señor o el brazo del Señor, el poder de Dios en acción. Hizo proezas con su brazo, pero esas proezas incluyen esparcir a los soberbios en el pensamiento de sus corazones. O sea, los dejó ahí vanos, vacíos, como eran, así los dejó y los esparció, no los tomó en cuenta. Quitó de los tronos a los poderosos. Muchos se sienten que están sobre todo, que pueden actuar como bien les place sobre toda la gente, porque están en un lugar de eminencia como es el trono, y hacen y deshacen. Pues no, delante de Dios no vale, porque los quita de esos tronos donde los ha puesto. En la Escritura tenemos muchos casos de gente poderosa que de la noche a la mañana desaparece su poder, ¿verdad? Exaltó a los humildes. ¿Por qué? Porque el que se humilla delante de Dios es exaltado, ¿verdad? A los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Mucha gente confía mucho en su riqueza, pero la riqueza desaparece de la noche a la mañana. Nosotros tenemos el ejemplo allá de la caída de la bolsa en el 29, ¿verdad? Que se vinieron al suelo todas las riquezas, todas las fortunas, se volvieron polvo. Mucha gente se suicidó porque no le cabía en la cabeza, después de haber sido rico e importante, ser pobre. Entonces muchos se suicidaron, pero los que eran humildes, los que no confiaban en sus riquezas, pues a echarle ganas, a trabajar, a empezar desde abajo. Dicen que mucha gente importante vendía manzanas en las calles para poder comer. Eso es confiar en el poder del Señor, ¿verdad? No importan las circunstancias, como quiera, como dice Habacuc que acabamos de ver, aunque no haya ganados en los corrales, ni en las majadas ovejas, ni en la tierra de fruto, ni en los árboles haya mantenimiento, con todo alabaré al Señor, ¿verdad? Esos son los humildes, los que saben que toda su confianza está puesta en el Señor. Por eso aquí dice que los exaltó y a los hambrientos colmó de bienes, ¿verdad? Seguimos con el 54.
Entonces dice, socorrió a Israel su siervo, o sea, Dios socorrió a Israel acordándose de su misericordia. Recordemos que a Israel se le había prometido, ¿verdad?, que Dios estaría con él siempre, que Israel sería bendición a través de la promesa hecha a Abraham, ¿verdad?, que en su descendencia serían benditas todas las naciones de la tierra, y la promesa hecha a David de que de su simiente levantaría al rey, que sería para siempre. Aquí tenemos las dos promesas, una espiritual y la otra material, ¿verdad? Y por eso dice, acordándose de su misericordia, de la cual habló a nuestros padres para con Abraham y su descendencia para siempre. Entonces está María también recordando la promesa de Dios cumplida a través de la llegada del Mesías prometido, ¿verdad?, que sería de la descendencia de David. Y si acaba diciendo este pasaje, y se quedó María con Elizabeth como 3 meses y después se volvió a su casa. Si nosotros pensamos que Elizabeth ya tenía, cuando María va a verla 6 meses y se queda con ella 3, o sea, hasta que se cumplió su tiempo de embarazo, y se regresa justo antes del alumbramiento. ¿Por qué? Porque no le interesa estar ahí cuando todo el montón de gente va a estar asombrándose de que Elizabeth, la estéril, la anciana, haya tenido un hijo. Discretamente se regresa a su casa, ¿verdad? Pero está ahí ella ayudándola. Recordemos que los últimos 3 meses de embarazo son los más pesados para una mujer encinta. Entonces ella no nomás les compañía, les ayuda, ¿verdad? Está ella acompañándola y cuidándola. Recordemos que es anciana y embarazada, ¿verdad? Así que debe de haber sido bastante difícil. Pero ahí está María apoyándola en todo a su parienta, ¿verdad? Seguimos con la lectura. Sí, perdón, tantito. Antes de entrar al nacimiento del Bautista, la jornada de Nazaret en Karim son por lo menos unas 9 días. Ajá. Que se de camino. Entiende cuando se habla de las posadas. Sí. Ahora, una mujer sola, valiente, viaja todo eso para visitar a su prima, sí. Y viaja también en el regreso. Sí. Y ya para cuando va a regresar ya tiene 3 meses de embarazo. Sí. Uh-huh. Entonces aquí hay que ver que María es una mujer valiente. Sí. Y que no le arregla echarse una jornada tan larga. Sí. Y en el lenguaje histórico de la Iglesia, la visitación por excelencia de todas las que se pudieran hablar en la Biblia es María visitando a Elizabeth. Sí. Así, cuando se dice en el lenguaje de la Iglesia, la visitación se refiere exactamente a eso. A esto. Sí, el pastor nos está ampliando el cuadro que tenemos al decirnos cuánto tiempo se hace caminando desde Nazaret hasta el lugar donde vivía Elizabeth. 9 días. 9 días. Así que sí, es una mujer muy valiente María, ¿verdad? Sí, muy decidida, sí, confiada en el poder que tenía del Señor para caminar sola todos esos 9 días de venida y de regreso. Y ya cuando va de regreso, también nos hace la observación el pastor, ya tenía 3 meses de embarazo. Creo que caminaban en burro, ¿no? No, caminaban a pie. Lo normal para el judío era caminar a pie. El burro era un lujo, hermano. El burro lo tenían los que tenían posibilidades. Hermana, ¿ya estaba casada? No, estaba desposada. ¿Qué es desposada? Comprometida. Comprometida. Todavía no entraba la unión. Había un tiempo en que se les llamaba así, desposada, pero todavía no se era entregada al marido. Pero la responsabilidad era como si ya estuviera en casa del marido, ¿verdad?
Por eso tiene esa libertad de ir y visitar a su prima y volver a su casa, ¿verdad? Por eso, porque todavía nada más es desposada. Aunque no se dice, probablemente le avisó a José, Pues voy sí. a hacer este viaje Sí. y me voy a escapar. Sí, es muy probable que sí, porque tenía una responsabilidad con el hombre ya, ¿verdad? Como dice el pastor, posiblemente le avisó a José que iba a hacer ese viaje. Muy bien. Y además puede haber un sesgo en el análisis porque lo estamos comparando con nosotros. Y en aquel tiempo no existía carro, o sea, caminar era Lo normal. O sea, para nosotros 9 días caminando no lo podemos lograr, pero ellos caminaban todos los días. Entonces, si comparamos a un hombre de hoy con un hombre de aquel tiempo, no es equitativo. Miren, tiene mucha razón Aarón cuando dice que comparamos estas jornadas de 9 días caminando con nuestros tiempos, que ya caminamos en carro, ¿verdad? Pero yo les voy a recordar una cosa, todavía en el México del tiempo de la Revolución, que no es tan lejano, todos los ejércitos, todos a pie, todo era a pie, lo más que había era el tren, y no era nada más para ciertas tropas, no era para todo el ejército, ¿eh? Y las soldaderas caminaban junto con los soldados, pero eran jornadas larguísimas, ¿verdad? Estaban bien curtidos, bien hechos al ejercicio, y no es de hace tanto tiempo, comparado con el tiempo de Jesús, que hace más de 2000 años, ¿verdad? Y además las abuelitas caminaban con un rifle que pesaba Sí. mucho, un hijo aquí en la espalda Sí. que pesaba mucho, y uno en el vientre, a veces porque Sí. también pesaba mucho, Sí. y además algunas municiones o alimento O ropa. o ropa que también pesaba más. Sí. Sí, sí, no, era realmente proezas, ¿verdad? Si lo pensamos, son proezas. Muy bien, vamos a seguir adelante con la lectura y vamos a ver el versículo 57. Dice que a Elizabeth se le cumplió su tiempo, tuvo su bebé, y entonces cuando ña, que oyen los vecinos que hay llanto de niño, van volados, ¿verdad?, a ver la novedad. Entonces se regocijan. Recordemos que Elizabeth se encerró en su casa 6 meses o 5 meses por ahí, ¿verdad? Entonces poca gente se enteró. Ahora recuerden que las casas no estaban apiñadas como ahora, ¿verdad?, sino que estaban separaditas, pero la noticia de que hay llanto en la casa de Elizabeth cundió, y dice que cuando oyeron los vecinos y los parientes que Dios había engrandecido para con ella su misericordia, se regocijaron con ella. O sea, ella no anduvo esparciéndolo a todos los vientos que iba a ser mamá, sino que se esperó hasta que Dios le concedió su hijo, y entonces se dieron cuenta los vecinos y vinieron a felicitarla y alegrarse con ella. No hizo baby shower. No. Y dice que aconteció, ¿verdad?, que al 8º día vinieron para circuncidar al niño. Recordemos que esta práctica de la circuncisión se llevaba a cabo al 8º día del nacimiento del niño. Y fíjense que en esto hay ciencia. ¿Por qué el 8º día? Porque el bebé, recuerden que no coagula la sangre. Si al bebé se le deja abierto el cordón umbilical, se desangra. Por eso se le echa nudito al cordón umbilical, para que no se desangre el bebé. Cuando quieren matar al niño recién nacido, le dejan suelto el cordón y se muere el niño desangrado.
¿Ves? ¿Por qué el octavo día? Porque a partir del octavo día ya coagula la sangre del bebé. Y este conocimiento lo tienen los médicos muy recientemente, no es muy antiguo, pero ellos, los israelitas, por el cuidado que Dios tiene de ellos, saben que no pueden circuncidar al niño antes del octavo día. Hasta que el niño coagula su sangre, entonces lo circuncidan. Hay muchas cosas que nosotros no sabemos de los bebés porque los médicos no nos los explican. Por ejemplo, que el bebé no tiene control de su temperatura. Siempre nos dicen, póngale camisetita, pero no nos dicen por qué, aunque haga calor. Pues porque no tiene control de su temperatura todavía. Esos sistemas automáticos todavía no se desarrollan. Entonces tiene uno que protegerlo. Yo supe de un bebé que, pues el calorón que hace, pero que tenía bronquitis. Pues sí, pues le dejamos el aparato de aire puesto, y como hace mucho calor descubiertito, pues le da bronquitis, ¿verdad? Porque no tienen control de su temperatura. Y es otro de los detalles de los bebés que a veces no conocemos, ¿verdad? Entonces al octavo día vinieron a circuncidar al niño, y como cuando se circuncidaba también se le daba nombre, dice que lo llamaban con el nombre de su padre. Le decían al niño Zacarías. Ay, cómo amaneció Zacarías, ¿verdad? Pues no. Vamos a ver qué sigue. Aquí nosotros vemos, ¿verdad? Se les había avisado tanto a Zacarías como a Elizabeth que el nombre del niño iba a ser Juan, ¿verdad? Es el nombre que Dios le daba. Recordemos siempre que hay propósito en los nombres. A veces ponemos los nombres al ton y son porque se oye raro, porque se oye bonito, porque es extranjero, porque me gusta por X, ¿verdad? Pero debe uno pensar lo que significan los nombres. Había un amigo de la familia muy querido que se llamaba Donato H. ¿Qué significa la H? No preguntes, decía. ¿Y qué significa la H? No preguntes. Y hasta que un día dijo, a los niños les debían de regalar, cuando les ponen nombre, también guantes de box. ¿Por qué? Para que se defiendan de los nombres. Se llamaba Donato Herculano. Entonces no le gustaba el nombre. Entonces cuidado, ¿verdad?, con los nombres que les ponemos a los niños. Pero respondiendo la madre dijo, no, se llamará Juan. O sea, respetuosos de la voluntad de Dios. Y le dijeron, ¿por qué? Si nadie de tu familia se llama así, no hay nadie, ¿verdad?, con ese nombre. Y entonces dijeron, no, ¿por qué la mujer va a opinar? Que opine el papá, que es el que manda aquí en esta casa. ¿Verdad? Y fíjense, aquí es donde los eruditos dicen que Juan no oía tampoco. No solo no hablaba, sino no oía, porque dice que entonces le preguntaron por señas. Si hubiera oído, le hablaban, y él oía y entendía, pero por señas, o sea, no oía. Le preguntaron cómo se iba a llamar el niño, y entonces, pidiendo él una tablilla, porque no podía hablar, ¿verdad?, escribió diciendo, Juan es su nombre. Y como ni oía, como para haber oído a Elizabeth, ¿verdad?, se maravillaron de que supiera que el mismo nombre que su mujer había dicho, ¿verdad? Muy bien, se maravillaron, ¿verdad?, de esto. Seguimos con el versículo 64.
aquí se cumple el dicho del mensajero de Gabriel, que le dice a Zacarías que va a estar mudo hasta que se cumplan todas estas cosas. En el momento en que nace el niño, los circuncidan, le ponen nombre, que era una de las cosas que le había ordenado Dios, entonces se acaba el problema. Hasta que se cumplan estas cosas estarás mudo. Ya a partir de ahí ya no estuvo mudo, ya pudo hablar, ¿verdad? Fue abierta su boca, y entonces todo esto causaba asombro en la gente que veía lo que ocurría, ¿verdad? Cómo cuando recibe la visión queda mudo, cómo permanece mudo todo el embarazo de Elizabeth, cómo cuando escribe el nombre del niño entonces puede volver a hablar. Dice que todos reflexionaban sobre esto, ¿verdad? Estas cosas que habían sucedido, ¿verdad? Y se platicaban unos a otros lo que había acontecido, por eso dice, se divulgaban estas cosas, ¿verdad? Y todos los que las oían, dice, las guardaban en su corazón y se preguntaban, ¿quién será este niño? O sea, hay algo muy especial en este niño, ¿quién será? O sea, había el interrogante. Y nosotros nos encontramos después que la gente se preguntaba, ¿eres tú el Mesías? ¿Verdad? Porque tantos portentos para su nacimiento. Muy bien, vamos a quedarnos ahí, ya se nos terminó el tiempo.